Interstellar es un viaje magnético. Sentado en la butaca del cine, sumido en el silencio realista con el que Nolan impregna su universo, sentí que estaba asistiendo a algo especial. Toda generación tiene su epopeya espacial, una obra que pone al ser humano y todo lo que éste representa ante la inmensidad del universo y a la vez ante la complejidad de sí mismo. Viajes que nos alejan de la Tierra, pero que nos acercan a nosotros mismos, explorando nuestro lugar en el cosmos, nuestra esencia, la propia humanidad en sí misma. Christopher Nolan sabe a lo que juega, por mucho que le pese a más de uno. De hecho, lo sabe muy bien. En algún momento ha calado la idea de que el hecho de que proclamar que te gusta el cine de Nolan es dártelas de cinéfilo, que es una especie de amago de querer formar parte de esa cultura del elitismo en la que nos gusta presumir de que vemos en bucle a Godard, a Kurosawa o a Kubrick como si cualquier otra forma de cine fuera un insulto a la propia palabra. Pero ¿sabéis qué os digo? Que a la mierda el elitismo. El cine abarca un amplio espectro, pero todo está hecho para el público, para apreciarlo, pero también para ser disfrutado. Nolan es un Spielberg de nuestra generación. Son ideas arriesgadas acercadas al gran público. Cine cuidado, pulido y a ratos también palomitero, sí, pero buen cine. Como Hitchcock dijo, el cine no es un trozo de vida, es un trozo de pastel. Un pastel que hay que degustar, analizar, sí, pero también disfrutar. Y hoy hemos venido a disfrutar de Interstellar, del viaje de Cooper. Del viaje del héroe. Porque sí, Interstellar cumple con la clásica estructura repetida en 1000 historias y cuyo término acuñó el antropólogo Joseph Campbell, el viaje del héroe o el monomito. A continuación vamos a hacer un repaso a las diferentes etapas de esta estructura, comparándola con Interstellar de forma que al mismo tiempo podamos recordar un poquito la película antes de entrar en el análisis más profundo de lo que os quiero contar sobre ella. Todo viaje del héroe arranca con su protagonista viviendo en el mundo ordinario. Cooper vive en su granja. Habiendo sido un piloto y tras una mala experiencia, vive como agricultor en un mundo decadente en el que los alimentos faltan y en el que la tarea más importante es la de plantar maíz. Hay un instante que saca al héroe de esa calma inicial, de ese momento de reposo, y es la llamada a la acción. Aunque en esta peli considero que hay más de una, la primera ocurre cuando un dron aparece en sus cosechas. Es cierto que la peli no lo explica tal cual, pero se puede sobreentender que ese dron ha aparecido ahí por las alteraciones gravitacionales que la granja está sufriendo. Tras recoger el dron y durante una tormenta de polvo, aparecen en binario unas coordenadas en el suelo. Esto es lo que definitivamente hace que Cooper junto con Murph abandonen la granja o ese estado inicial. Quizá también podríamos considerar cuando padre e hija sobrepasan la verja que protege el área en el que la NASA está trabajando como un pequeño primer umbral que el héroe sobrepasa, tras el cual conoce al mentor o la figura que debe guiarlo en su viaje. El profesor Brand. Que el profesor lo considere como el piloto idóneo para la misión que está a punto de comenzar, yo lo considero como la verdadera llamada a la aventura de la historia. Lógicamente, después de tener la llamada a la aventura, el héroe siempre tiene un instante en el que rechaza esta llamada. Cooper tiene muchísimo miedo de dejar a su hija y a su familia atrás, de abandonar la Tierra y abandonar a la gente que vive allí a su suerte. Por eso el mentor le convence de que hacer eso es su destino y lo hace también a través de mentiras, hablándole de un plan A y un plan B. Algo que además también termina de convencer a Cooper es el hecho de que haya un ente superior, alguien a quien llaman ellos, que ha sido quien ha puesto el agujero de gusano para que puedan encontrar los posibles planetas habitables. Hay otra etapa también dentro de la estructura del viaje del héroe que se llama el encuentro con la diosa, que está considerado como un momento en el que el héroe va a dar con un amor especial. Hay quien ubica este momento en este punto, cuando Cooper conoce a la doctora Brand. A pesar de que es obvio de que existe una atracción entre estos dos personajes, yo desecho la idea de que realmente la diosa de Cooper sea Brand, porque pienso que el verdadero amor de su vida en esta película es su hija. Seguimos con la estructura del viaje del héroe para hablar del primer umbral, un punto en el que el héroe acepta la aventura y para mí es el despegue del cohete. Ahí ya Cooper acepta su destino y acepta el viaje
que le está destinado. Pero después hay otro momento más importante en el monomito, que es el vientre de la ballena, el instante exacto en el que el héroe abandona del todo el mundo conocido y se adentra en el mundo excepcional. Claramente para mí este es el momento en el que atraviesan el agujero de gusano, sumiéndose en la total incertidumbre de un universo al que muy pocos humanos han accedido. Una vez habiendo pasado por el vientre de la ballena, en el mundo excepcional tienen lugar las pruebas, los aliados y los enemigos. Los distintos planetas son las pruebas a las que Cooper se tiene que enfrentar, con consecuencias terribles para el héroe, como puede ser perder esa ingente cantidad de años con respecto a su hija por quedar atrapado en el primer planeta. Luego el Dr. Mann se postula como uno de los enemigos del protagonista, y como aliados podemos destacar por ejemplo a TARS, o incluso a la Dra. Brandt quizá como los dos aliados más importantes. Obviamente Murph también lo es. El profesor Brandt tiene también tintes de villano con respecto al héroe, ya que es quien le engaña en base a una mentira para que emprenda su camino. Por lo tanto, cuando descubrimos esta verdad, el mentor se convierte quizá en un villano para la historia, aunque uno de los grandes enemigos de esta obra no es ninguna persona, sino que es el propio tiempo. Cooper continuamente está luchando contra él. Sabe que un excesivo paso del tiempo significa perder a su hija y perder también la probabilidad de que la humanidad se salve, ya que los alimentos se están terminando del todo y la Tierra es cada vez un lugar más inhabitable. Por ello, y a pesar de los villanos humanos que también forman parte de la historia, podríamos considerar que esta obra es una lucha de Cooper contra el tiempo. Incluso en su decisión final, acercarse a Gargantúa para poder coger el impulso que les lleve hasta el planeta final, ahí también van a perder una gran cantidad de tiempo. De hecho, casi parece que en ese punto el tiempo está venciendo, ya que Cooper aboga por el plan B como única solución, perdiendo la esperanza de volver a ver a su hija. El encuentro con la diosa como momento importante dentro de la historia, un instante que nos recuerda a un profundo amor del protagonista por alguien, para mí es el vídeo de Murph. Ese momento en el que Murph le recuerda que su padre le dijo que volvería cuando posiblemente tuviera la misma edad. Ahora que Murph ha alcanzado la edad que tuvo su padre cuando abandonó la Tierra, le manda un mensaje que realmente rompe del todo a Cooper y le recuerda el profundo amor que siente por su hija. Después en el viaje del héroe tenemos el llamado acercamiento a la caverna más profunda, que es un instante en el que las cosas empiezan a ponerse realmente difíciles. Este suceso de eventos para mí arranca cuando se dan cuenta de que el planeta del Dr. Mann tampoco es habitable. No tienen combustible para ir al planeta que queda y volver a la Tierra, tienen que elegir, hasta que Cooper después consigue acoplar la nave en la Endurance. Toda esa sucesión de eventos y muertes son el acercamiento a la caverna más profunda, para después alcanzar la apoteosis o el calvario, el momento más dramático de la historia y en el que el héroe está a punto de morir. Está considerado también como una bajada al infierno en el que el protagonista se enfrenta al mayor reto de su historia. En este caso es obviamente la entrada en Gargantúa, sumirse en ese agujero negro para hacer que la Dra. Brandt pueda llegar con el impulso hasta el último planeta que queda. Pero lo que Cooper encuentra dentro de Gargantúa es un elemento muy clave en el viaje del héroe, la llamada recompensa, don o elixir. En este caso son los datos sobre la gravedad que Murph necesitaba para completar la ecuación del profesor Brandt, y es Cooper quien se lo da a través del Tesseracto, es decir, ese instante en el que a través del dominio de la gravedad los seres humanos han hecho con el tiempo una dimensión física. Tras adquirir la recompensa, llega el rescate externo. Es decir, el héroe necesita que alguien le saque de donde está y le ponga a salvo. Aquí es cuando ya los humanos que han conseguido dominar la ecuación de la gravedad encuentran a Cooper flotando cerca de Júpiter. Hay otro punto muy curioso en el viaje del héroe, el momento en el que el protagonista se considera el maestro de dos mundos. Es decir, el protagonista ha estado en el mundo cotidiano y en el mundo excepcional, y eso le da un sentido extraño al nuevo mundo cotidiano en el que ahora está viviendo. Está incluso incómodo en este caso, sintiendo una sensación de no pertenencia. La metáfora clara es esa granja a la que él vuelve en la estación espacial, que no es más que una réplica de su granja real. La resurrección del héroe está considerada como uno de los catarsis de la aventura, que para mí ocurre dos veces en esta historia. Por un lado, cuando Cooper despierta en la estación, es un momento de alegría, y la que más me gusta, que no es una resurrección como tal, pero es descubrir que Murph sigue viva y se va a reencontrar con su padre. Este es un momento potentísimo de catarsis de la historia, en el que entendemos cómo el sacrificio de Cooper ha sido perderse la vida de su hija, pero que ha merecido la pena. Tras la muerte de Murph, llega el último punto de esta historia, que es la libertad para vivir. Cooper
es libre, no tiene ninguna atadura, y lo que opta cogiendo la nave es por vivir, volver con la Dra. Brand, encontrar ese nuevo mundo y una razón para seguir con su vida. Además, terminar de esta forma es muy inteligente con respecto a lo que se ha planteado en la propia película, porque sabe casi a otra llamada a la aventura. Cooper vuelve a representar otra vez ese espíritu aventurero e incansable del ser humano, y nos deja a los espectadores casi con las ganas de seguirle hasta el planeta de Edmund para encontrar a la Dra. Brand. Como veis, y a pesar de que me he dejado ciertas etapas pequeñas de la estructura canónica del viaje del héroe, Interstellar cumple con bastante rigurosidad con este modelo clásico de epopeya. Pero ahora, y después de hablar de esto, creo que es muy interesante que hablemos de la simbología y que analicemos un poco por qué esta obra es tan especial, lo que hace que realmente conectemos con ella. Voy a encontrar la forma de comunicarme con Murph, igual que he encontrado este momento. ¿Cómo, Cooper? El amor, Tars, el amor. Es lo que decía Brand, mi vínculo con Murph es cuantificable. Es la clave. ¿Para qué estamos aquí? Para averiguar cómo decírselo. La historia arranca en la Tierra. A pesar de que nos sitúa en un paisaje realmente idílico, rural de Estados Unidos, está claro que al mismo tiempo algo falla. Estamos viendo la belleza de la Tierra en un entorno bucólico, pero la realidad es que estamos asistiendo a un mundo preapocalíptico. Cosechas muertas, nubes de polvo, carreteras llenas de refugiados. Algo similar ocurrió en los años 30 en Estados Unidos, la llamada sequía de las grandes llanuras en las que las cosechas fallaron y el polvo formó nubes que oscurecieron el cielo. A pesar de que en la película existen las plagas que son las que están terminando con las cosechas y la tierra ha dejado de alguna forma de ser fértil, esta idea nos recuerda demasiado a los problemas medioambientales más importantes de la actualidad, como son el cambio climático y la desertificación que puede llevar asociada, es decir, el calor de la Tierra aumenta por el efecto invernadero, los incendios se suceden, el clima por tanto cambia, deja de llover de forma regular y los desiertos se expanden y el mundo se termina secando, con lo cual Nolan fue capaz de mostrar por un lado un desastre ya vivido y a la vez reflejar el posible futuro al que la Tierra podría enfrentarse, en el que la obtención de los alimentos sea la mayor de las prioridades y el agotamiento de los recursos uno de los problemas más importantes. Uno de los conflictos que el filme plantea desde su inicio es contraponer a los humanos con respecto a la inteligencia artificial o a la tecnología. Cooper tuvo un accidente por culpa de una de las decisiones que tomó un robot o una inteligencia artificial, lo que hace que después no se fíe para nada de los robots que van apareciendo. Puede parecer una pequeña subtrama, pero es curioso ver cómo el personaje de Cooper va evolucionando en este aspecto, ya que no solo termina llevándose bien con Tars, sino que además Tars tiene un papel fundamental al final de la historia, porque es él quien le dicta los datos que debe trasladarle después a Murph, siendo por lo tanto un elemento clave en la salvación de la raza humana. Con esto, tanto Jonathan como Christopher Nolan nos están hablando de cómo la tecnología debe ser una aliada del ser humano de una forma muy clara y abierta, cómo debemos utilizarla como una herramienta para mejorar lo que tenemos a nuestro alrededor. De hecho, la evolución del personaje de Cooper llega hasta tal punto en el que cuando al final de la historia se encuentra ya en esa estación espacial en la que se siente totalmente ajeno y solo, decide reconstruir a Tars para que le haga compañía, con lo cual es una reconciliación total del ser humano con la tecnología. En general, toda la película tiene un marcado mensaje en favor del desarrollo científico o el método científico y en el progreso de la humanidad en base a ello. Cooper, además en sí mismo, representa la inquietud del ser humano, ese espíritu de exploración y de ir siempre más allá de nuestros límites. Es un discurso, de hecho, que el protagonista no para de repetir a lo largo de toda la película. Mientras la humanidad parece que se ha resignado a vivir el papel que le ha tocado vivir, tal y como vemos en la actitud, por ejemplo, de los profesores que han cambiado los libros de texto para no hablar de cómo el humano llegó a la luna, Cooper se resiste a todo esto. Es la nota discordante y por extensión también lo es Murph. Pero aquí llega también una de las cosas interesantes de la película y es que su otro hijo, Tom, es totalmente lo contrario. Si bien Murph representa la lucha contra lo inevitable, esa búsqueda continua de una forma de salvación para la humanidad, Tom es la pura resignación ante lo que no se puede cambiar.
Su hermana está buscando de alguna forma terminar la ecuación del profesor Brand, pero Tom no quiere moverse de la granja. Se ha resignado totalmente a su destino y ha perdido la batalla. Por el camino ha perdido a una hija y también a su esposa. Y la familia que ahora tiene también está enferma, pero ya ni siquiera quiere salvarla. Solo quiere vivir en su zona de confort hasta que todo termine. Murph y Tom son polos opuestos, las dos caras de la actitud que el ser humano puede tomar ante los problemas. Pero para mí, la representación más cruda de lo que un ser humano puede significar viene con el Dr. Mann, que de hecho no se apellida Mann por casualidad. Mann es la representación de lo que las personas en realidad somos. Es el dibujo que la historia nos da del hombre Mann arquetípico, con sus luces y sus sombras. Pensad, la primera vez que oímos hablar sobre él se nos pinta como una eminencia, una inspiración incluso para todos los que trabajan con él. Incluso para los 11 valientes que se atrevieron a ir a los planetas potencialmente habitables. Esta parte de él es real, es la imagen que la película nos vende y que no tiene que ser mentira, seguramente fuera un gran doctor, valiente y una fuente de inspiración para las personas de su alrededor. Pero a la vez, el Dr. Mann también es un hombre asustado que únicamente busca sobrevivir, alguien que llevado al límite solo quiere ser rescatado de su planeta, capaz incluso de mentir sobre la habitabilidad de este mismo para que alguien venga a buscarle. Un personaje tornado en oscuro por las circunstancias que le ha tocado vivir. Si bien es cierto que a nivel de trama desempeña claramente una función de villano, ya que actúa directamente contra los intereses de Cooper, anteponiendo los suyos propios mediante la violencia incluso, pienso que la intención del personaje es mostrarnos a alguien totalmente desesperado, cuyo instinto de supervivencia está llevado al más extremo límite. Tanto incluso que todas las virtudes que seguramente el personaje seguiría teniendo quedan desdibujadas. Y algo parecido pasa con el profesor Brand. Está justificada su mentira sobre el plan A, que en realidad no existía, cuando su único objetivo era salvar a la humanidad. Es un dilema moral muy interesante y otra de las decisiones oscuras, junto al ademán de querer ser rescatado, que le añade un punto más de profundidad a la película. Esos grises y matices nos llevan a reflexionar y siempre enriquecen una obra. Y además que las motivaciones detrás de esas decisiones estén tan bien fundamentadas como ocurre en ambos casos, le da un toque de realismo y de humanidad a la historia. Además, si la película es cierto que fundamenta muchas de sus bases en la física, la metafísica y la fe también tienen su papel en la película. Y obviamente en su banda sonora. ¿Puede una película sobre ciencia hablarnos también de fe? Hay una parte muy especial cuando la Endurance está atravesando el agujero de gusano en el que Cooper trata de controlar la nave, pero Doyle le dice que suelte los mandos. Alguien en quien deben creer ha puesto esa puerta ahí, y al igual que en el viaje del héroe, están a punto de dejar atrás el mundo conocido. Están poniéndose en manos de alguien que ha puesto ese agujero allí para ellos. Tienen que creer para atravesarlo, tienen que dar ese salto definitivo que se escapa a nuestro control. Este momento es a todas luces una representación de un salto de fe. ¿Pero fe en quién? Lo interesante de la película es el mensaje que Nolan nos manda. A lo largo del film escuchamos hablar de ellos, aquellos en quien los personajes deben tener fe para salvarse, pero la gracia o el chiste es que son los propios humanos. Es una alegoría de que el ser humano ha de creer en sí mismo para salir adelante, de que la fe en la ciencia es de alguna forma también la fe en que la humanidad alcance su máximo potencial, desarrollándose al máximo. Debemos creer en ellos, pero ellos somos nosotros. Nosotros somos nuestra propia salvación. Interstellar trata de unir conceptos interesantes con esta idea. Somos exploradores, podemos salir adelante y la ciencia y la tecnología nos pueden llevar a ello si la utilizamos de la forma correcta. Para dar cuerpo además a la trascendencia de esta idea, hay dos elementos que funcionan para mí con muchísima fuerza. Por un lado, la estupenda banda sonora de Hans Zimmer, que merece un análisis en sí misma y de hecho está analizada ya por Jaime Altozano, y el silencio del espacio. Estos dos elementos chocan con la fuerza de dos trenes. Uno te llena de intensidad, como es la estupenda música, pero de pronto otro te vacía con una desolación potentísima. Como sabéis, en el espacio exterior no hay materia y el sonido necesita la materia para expandirse. En sagas como Star Wars no han tenido reparos para poner sonido a explosiones que ocurren en naves que están en el espacio. Pero al final esta decisión es entendible porque un silencio absoluto en ese tipo de escenas, en una película de aventuras, no tendría demasiado sentido narrativo o del ritmo quizá. Pero en Interstellar, respetar esta idea del silencio contribuye a crear un universo que además de ser más realista, es más solitario y desolador. Y este binomio de ruido y vacío consigue hacernos sentir que estamos viviendo un viaje trascendental. El lenguaje visual de la película refuerza esta idea. Los planos de la Endurance
Con respecto al universo, a Júpiter, a Gargantúa, son diminutos. Somos una pequeña mota en el universo, pero la Endurance sigue avanzando. Esa es la idea. A pesar de ser pequeños, a pesar de ocupar un lugar minúsculo en el cosmos, el ser humano sigue adelante. Como veis, esta película no deja de ser un canto por parte de Nolan en favor de la humanidad, de su fuerza, de reivindicar ese espacio que ocupamos en el universo y de su capacidad de progresar y mejorar. Para terminar un poco, la paradoja temporal me resulta extremadamente satisfactoria, con ese momento final en el que el tiempo se vuelve un elemento físico para que Cooper pueda poner en su sitio todos los elementos que componen la historia. Como hemos visto en series como Dark, o en ese giro final de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, es una paradoja sin principio ni final. Cooper siempre le ha dado los datos a Murph y eso ha hecho que los humanos puedan salvarse, llegar al futuro y poder poner el agujero de gusano para que los propios humanos se salven. No fue antes ni el huevo ni la gallina, sino que han sido siempre simultáneos y esta es la magia de jugar con el tiempo en las ficciones. Pero ahora llegamos a lo que para mí es mi elemento favorito de la película, que es, sin duda, el reloj. Ese es el verdadero objeto que da sentido a la película, que simboliza el vínculo entre Cooper y Murph. Cuando Cooper está en el Tesseracto, en ese punto final de su historia, está tan seguro de todo el amor que su hija siente por él, que sabe que en algún momento ella va a volver a su habitación y va a volver a por el reloj, porque su padre se lo entregó, por eso lo elige, para transmitir los datos que ella va a necesitar. Que Cooper esté tan seguro de ese amor es precioso. Ese es el vínculo que de alguna forma termina cerrando la paradoja, el último elemento de este puzzle que hace que Murph salve a la humanidad. El dominio extremo de la gravedad permitía a los humanos disponer del escenario para que alguien actuara, para que alguien, a través de la gravedad, alterara pequeñas cosas que alguien tendría que interpretar en la Tierra. La fe de Murph en la ciencia, las ganas que tiene de resolver la ecuación y todo lo que cree en su padre, son los elementos que le hacen volver a la habitación, los que le hacen estar segura de que debe haber una respuesta ahí, y de hecho la hay porque encuentra el reloj. Hay una escena preciosa en la que Cooper le cuenta a Murph cómo los padres son solo únicamente una parte de la vida de sus hijos, como fantasmas en su memoria. Antes de marcharse y cuando Murph está totalmente desconsolada, Cooper le habla de cómo su deber es irse, buscar una solución y que por ello no puede ser su fantasma, no puede ocupar ese hueco en su memoria. Lo brillante de la historia es que Christopher y Jonathan Nolan juegan con ese mismo término desde el principio. Murph tiene un fantasma en su habitación. La historia nos demuestra, al final, cómo Cooper, a pesar de no haber visto cómo su hija crecía y no haber estado ahí, no haber sido ese fantasma en su memoria, era el fantasma tras el armario, y cómo su hija, descubriendo esto, sabrá que nunca la abandonó realmente. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que hayáis disfrutado esta review de Interstellar. No sé cómo de larga habrá quedado, pero creo que seguramente merecerá la pena compararla con El viaje del héroe para entender cómo las estructuras clásicas siguen funcionando a día de hoy. Creo que era muy interesante y a la vez estudiar un poco esa simbología o esos elementos que a mí realmente me han marcado y me dicen tanto de la película. Creo que puede ayudar a que vosotros también la veáis desde otro punto de vista y la disfrutéis más si la volvéis a ver. A mí personalmente es una película que me encanta, creo que el tiempo le dará tanto a Nolan como a sus obras la trascendencia que merece y como siempre creo que deberíamos quitarnos un poco los estigmas e intentar disfrutar del cine en general. Sean obras maestras, buenas películas, cine mediocre o incluso mal cine, todo se puede disfrutar. ¿No os ha pasado nunca que estáis viendo una mala película siendo conscientes de que es mala y aún así disfrutarla? Pues creo que de eso se trata. Un saludo, gracias por haber visto este análisis y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta la próxima.